sino le empiezo a organizar con otros estímulos recibidos, lo empiezo a relacionar, y esos estímulos pueden ser sonidos, pueden ser ideas, pueden ser imágenes, pueden ser emociones, pueden ser todo tipo de estímulos que recibiste y que empiezas a procesar para darle un sentido lógico. En este caso puedes tener tu cabeza llena de información, puedes tener tu memoria atascada de información, pero si no tiene un sentido lógico, no va a funcionar. Y a la hora de la escritura, sépanlo bien, deben de hacer un sentido lógico de lo que quieren escribir o de lo que quieren hacer. En algún momento dado, yo estaba haciendo un proyecto y empecé a escribir palabras al aire, así, palabras, y dije, va primero, ya que haces tus palabras, ¿qué estaba haciendo? Estaba acomodando la forma en que yo quería dar ese curso, ese taller, no me acuerdo qué era, pero la que me preguntó fue una chica que estaba haciendo servicio social conmigo y vio mis palabras que parecían como de la nada, entonces para mí tenían un orden y tenían un sentido lógico. Ya después, ese sentido lógico lo empiezo a transformar para empezarles a dar conocimiento. Y bueno, para los que nos han seguido aquí en CERCOPS desde hace mucho tiempo, saben cómo son mis ponencias. Empiezo a dar de un lado y luego me salto ligeramente a otro y luego me salto ligeramente a otro, teniendo un sentido lógico. ¿Para qué? Para que todo quede claro. Eso se llama pensamiento. Ya que formaste tu pensamiento, ya que almacenaste, ya que recibiste, ya que está procesado, lo siguiente que tienes que hacer es saber expresarlo. Cuando hablamos de saber expresarlo, hablamos que un proceso cognitivo importante es el lenguaje. Ya puede ser lenguaje escrito, puede ser lenguaje oral, puede ser lenguaje físico, cualquier tipo de lenguaje, es porque estás expresándote. Y yo siempre les he dicho a alumnos, los que estén estudiando todavía, si quieren estudiar algo y aprenderlo bien, traten de explicárselo a alguien. Pónganse a estudiar lo que quieren y trátenlo de explicar, porque en el momento que ustedes le empiezan a dar un sentido para querer explicarlo, es cuando más empiezan a aprender. Los que se dedican a la docencia, compañeros que están aquí, que saben que dar clase implica tener que estudiar previamente, saben que estás aprendiendo más en el momento de prepararte para dar tu clase. Si empiezas a prepararte para dar tu clase, y justo en ese momento es cuando empiezas a trabajar más tus procesos cognitivos. Entonces, ¿se dan cuenta? Vas cambiando. Primero recibes la información, luego almacenas la información, luego le das un sentido lógico a esa información y posteriormente expresas esa información. La puedes sacar a la luz, les puedes decir en qué consiste, le puedes decir en qué haces y todo eso, ¿no? Entonces, de alguna manera, estamos trabajando con esta parte del comunicar. Y adivinen qué, si quieres escribir, tienes que aprender a comunicarte. Entonces, ¿por qué? Porque lo que tú tienes que escribir, alguien lo tiene que leer y alguien lo tiene que entender. No es simplemente escribir por escribir. Por eso hay dos tipos de escritores, pero al rato lo vamos a ver eso, los tipos de escritores que hay. Entonces, ahorita estamos viendo básicamente lo básico. Esto es lo básico, los procesos cognitivos básicos para aprender a escribir. Después del lenguaje, nos vamos con una palabra que me encanta. Todavía no voy a pasar la diapositiva, pero les voy a decir algo. He dado cursos a docentes donde les pregunto la palabra clave. ¿Saben qué significa el siguiente proceso cognitivo? Que se llama aprendizaje. ¿Saben lo que significa aprendizaje? Y me dicen 10,000 definiciones, pero ninguno se acerca realmente a lo que es la definición de aprendizaje, que es aprender. En todo caso, aprender es cuando nosotros tenemos un cambio, tal vez permanente, tal vez no, de la conducta. Ese cambio o modificación de la conducta surge a partir de experiencias, lecturas, conocimientos ya dados. Por eso una persona que lee se comporta distinto a una persona que no lee. Una persona que ya tiene estudios superiores, luego de maestría, luego de doctorado, piensa distinto que esa misma persona cuando estaba en la secundaria. ¿Por qué? Porque el aprendizaje implica cambiar de conducta, cambiar de acciones, cambiar de pensamientos y en este caso hasta de emociones. ¿Por qué? Porque eso es el aprendizaje. Cuando tú realmente aprendiste algo, ya eres una nueva persona,
ya cambiaste, ya no es lo mismo que estabas dando en todo caso. Entonces, hablar de aprendizaje implica una gama tremenda de situaciones. En este caso, pues es principalmente el cambio de las distintas conductas que se tienen. Y pues todo esto nos lleva a la palabra clave que todo el mundo trabaja, que todo el mundo dice, que es inteligencia. ¿Qué es inteligencia? Bueno, básicamente la inteligencia puedes tener 1000 definiciones, 1000 formas de decirlo, pero la principal parte de la inteligencia es la capacidad que tenemos nosotros para poder resolver algún problema, para poder resolver problemas y bueno, interpretando los distintos elementos que se te están dando, interpretando las distintas situaciones y ese problema tiene que ir acorde con un resultado correcto. Entonces, es muy importante que nosotros pensemos esta parte de la inteligencia, porque muchos se van de la inteligencia de distintas formas. Y entonces, para hablar de inteligencia, siempre tenemos que hablar tal vez un poco de estadística, porque es lo que regularmente nos rige la inteligencia, ¿no? Se mide la inteligencia a través de la escala Wechsler de inteligencia, que son distintos instrumentos dependiendo de tu edad, pero la escala Wechsler de inteligencia te dice, bueno, pues tienes tantos puntos de CI, y entonces ahí se estanca tu inteligencia, ¿no? A partir de lo que el CI te dice. Estadísticamente te dice que tu inteligencia puede estar en la media estadística, que es esto de aquí, ¿no? Y se supone que aquí eres una persona normal. Si tu inteligencia tiene más puntos de CI, pues entonces eres más inteligente, eres dotado o eres superdotado, ¿no? O aquí pues puede ser limítrofe o puede ser todavía más atrás del limítrofe. Entonces, la inteligencia nos las van sumando a partir de una situación bien extraña, ¿no? Porque dices, en la torre, y si mi inteligencia está por acá, pues ya chupé faro, ya valí, ¿no? Y eso se me hace una situación de manera personal, de eso no lo van a encontrar en ningún libro, porque es una situación personal netamente, demasiado elitista, que te juzguen tu inteligencia a partir de lo que una escala compleja te diga. ¿Por qué digo una escala compleja? Porque la escala, para poder aplicarte esa escala de inteligencia, te ponen distintas pruebas de distintas cosas. Y aquí es donde digo, gracias, me parece muy bien, pero hay otras formas de ver la inteligencia, ¿no? Y entonces nos vamos a las inteligencias múltiples. Cuando hablamos de las inteligencias múltiples de Gardner, él nos dice que no solo tienes una inteligencia integral, como es la que te miden a través del CI, sino pueden ser distintos tipos de inteligencia. Hablar de inteligencias múltiples, como te lo plantea Howard Gardner, es decir que todos y cada uno podemos tener alguna de las 7 u 8 inteligencias múltiples que están, ¿no? Está, por ejemplo, la inteligencia lingüística verbal, que es aquella inteligencia de aquellos que ya saben escribir sin ningún problema, que les gusta escribir, que les gusta redactar historias, le hacen de manera innata, pero no con la metodología adecuada. No confundan que si les gusta escribir, a que lo hagan bien con la metodología, porque para poder saber escribir correctamente es necesario que tengamos un curso de redacción, un curso de metodología, mismo que se va a ver aquí en CERCOPS, no es por hacer comercial, pero aquí mismo se va a dar un curso, es la siguiente semana, para el rato Rosario les va a decir, los va a invitar a este curso, creo que es el 28, si no me equivoco, pero bueno, hay algunas personas que tienen la inteligencia lingüística verbal, que tienen la capacidad de expresar su conocimiento. Yo últimamente me he refinado, he estado dando cursos dentro de la misma Universidad Autónoma del Estado de México, un curso que le denominé, porque fue creación mía, formador de formadores, en el cual la finalidad de ese curso es enseñarles a enseñar. Porque hay muchos docentes que tienen su doctorado, que tienen grandes estudios, una expertise tremenda, pero las pones frente a un grupo y son patéticos para enseñar. Los estudios no te hacen un buen docente, y eso apréndalo. Los estudios no te hacen un buen docente. Te pueden hacer un buen profesionista, te pueden hacer un buen expertise en lo que tú haces, pero no te puede hacer un buen docente. Para ser un buen docente es necesario que sigamos ciertas reglas y pues principalmente pulir la parte de la inteligencia lingüística verbal, ¿no? Algo importante que tenía Howard Gardner es que decía que cada una de las inteligencias se podían ir estimulando, que podíamos ir estimulando estas inteligencias. Entonces vamos a hablar rápido de las inteligencias. Primero puse la lingüística verbal porque es la que atañe lo que estamos haciendo y es lo que les estoy diciendo. O sea, de alguna manera aquí les estoy diciendo
que es una inteligencia integral, una inteligencia lingüística verbal, que eres mayor, podrías estar aquí en lingüística verbal y aquí en cualquier otra inteligencia, y pues en promedio quedas en medio. Pero si tú eres lingüístico verbal, aquí estás. Pero si tú eres lingüístico verbal, aquí, y empiezas a estimular esa inteligencia, puedes ir creciendo, creciendo hasta llegar a lugares inesperados, ¿no? A lugares donde nadie se esperaba. Por eso yo siempre promuevo, no dejes de leer, no dejes de escribir, deja de escuchar reggaetón porque eso medio te atonta. Siempre lo digo así, de alguna manera tengo esa idea. ¿Por qué? Por una de las inteligencias. Vamos a ver rápidamente las inteligencias. La lingüístico-verbal, como ya le mencioné. Está la inteligencia física kinestésica, que es cuando utilizamos nuestro cuerpo para expresarnos, para movernos. Los bailarines, ¿no? Los actores de teatro, ¿no? Los mimos, algunos incluso deportistas utilizan esta inteligencia físico-kinestésica. Está la inteligencia lógica matemática. Regularmente mucha gente que cuando es bueno alguien para matemáticas dicen que tú eres muy inteligente. Bueno, es inteligente sí, para la inteligencia lógico-matemática, pero tampoco hay que confundir las matemáticas con la lógica matemática. No es lo mismo saber hacer operaciones matemáticas a utilizar la lógica matemática, porque aquí es donde empiezas a buscar relaciones, patrones y todo este tipo de situaciones que te ayuden a encontrar algo un poco más abstracto de la matemática. Entonces, otra inteligencia más, muy importante, está la inteligencia espacial, que, bueno, según los hemisferios cerebrales, en teoría el hombre tiene mejor inteligencia espacial que la mujer, pero no todos los hombres ni todas las mujeres, ¿no? Ni tan, dicen por ahí. Hay algunas mujeres con una gran inteligencia espacial, hay algunos hombres con una mínima inteligencia espacial, pero se supone que es la inteligencia que tenemos para ver la imagen tridimensional, mental, poder calcular espacios, poder calcular distancias. Es una inteligencia muy bonita, es parte de lo que tenemos. Está la inteligencia musical, que es aquí donde siempre les digo, no escuchen reggaetón, no escuchen banda porque los atontan. Siempre les digo eso. Bueno, en México, para los que no son de México, se escucha mucho banda, que es música muy monótona. La música monótona te atonta. Eso es lo que yo siempre he dicho, es lo que se maneja. Y de alguna manera la inteligencia musical te ayuda a estimular. Cualquiera de las inteligencias te ayuda a estimular las otras. Por ahí dicen que Mozart hacía más inteligentes a los niños. Sí, porque te estimula. Inclusive el mismo Mozart de niño ya traía esta inteligencia musical. Y por eso la teoría de que es que si escuchan a Mozart de niños se hacen más inteligentes. Sí, porque están estimulando la inteligencia musical. Está la inteligencia interpersonal, que de alguna manera aprendes a conocer o a ver signos de otras personas, a verlas. Los que nos dedicamos a la psicología, en teoría, tenemos pulida esa parte, no todos, algunos, de la inteligencia interpersonal. Está la inteligencia intrapersonal, que es cuando aprendemos a hacer una introspección, autointrospección. Aquí voy a hacer otra pausa porque de alguna manera yo soy de la idea que todos y cada uno de nosotros debemos de tener esta parte de la autointrospección para cualquier parte de nuestra vida. En este caso debemos de conocer nuestras limitaciones, debemos conocer nuestras fortalezas, debemos de saber dónde echarle más ganas, por ahí dice, ¿no? ¿Dónde debo de esforzarme más? ¿Dónde debo de poner atención? Si eres bueno para algo, bueno, no te pulas en lo que eres bueno, busca en lo que no eres tan bueno para que seas bueno en dos cosas. Entonces, hay que aprender esta parte de la autointrospección y para eso se necesita tener mucha inteligencia interpersonal, poder saber cuáles son nuestros límites. Hay gente que no tiene esta inteligencia y pues piensa que sabe mucho y se explota demasiado, o piensa que no sabe y él mismo él mismo se hace menos, o de alguna manera no avanza porque él mismo dice, es que yo no puedo, que creen que eso pasa mucho cuando estás escribiendo. De repente tenemos bloqueos mentales. A mí me pasó también recientemente, estaba escribiendo y tuve un bloqueo mental y entonces hice una pausa que ya voy a retomar otra vez porque tiene unos días que me pasó eso, y después de esa pausa ya analizas las cosas desde otra perspectiva y es importante que entonces veamos nosotros esta parte de la autointrospección, que nosotros empezamos a ver esta parte de la inteligencia intrapersonal. Y posteriormente, un poco más para acá, le sumaron una inteligencia que le denominaron inteligencia naturalista. Esta inteligencia iba más enfocada a la parte
de utilizar la naturaleza, de conocer la naturaleza. Les pongo el ejemplo de cuando los campesinos que no tienen ningún tipo de estudios, ¿no? Ellos de repente ya saben cuándo va a llover, de repente saben que si va a ser un año con lluvia, de repente algunos campesinos ya tienen esta inteligencia naturalista. ¿Por qué? Pues porque la han ido puliendo a través de los años, a través de su contexto, a través de cómo van trabajando. Entonces, algunos ambientalistas en teoría tienen mucho esta parte de la inteligencia naturalista, que por eso la considero, por eso la pusimos aquí. Y bueno, esto es todo con respecto a las inteligencias. Cuando hablamos de los procesos cognitivos, es necesario que nosotros consideremos algunas estrategias cognitivas para enseñar a componer, para enseñar a escribir. En todo caso, estas estrategias deben de ser seguidas o deben de estar trabajadas de alguna manera un poco compleja. Cada uno de estos enfoques, desde su peculiar visión, aporta datos y respuestas sobre el qué, el cómo y cuándo enseñar y aprender con respecto al proceso de escritura. En este caso está la escritura como producto. Este primer enfoque de enseñanza es el más tradicional. Se ha centrado en lo que es la composición como un producto, analizando las características de la estructura superficial del texto, ¿no? La tradicional es la estructura superficial, o sea, lo que es la ortografía, lo que son las letras, lo que son las palabras, lo que son las oraciones, y olvidas un poco lo que es la estructura profunda, ¿no? Esta estructura profunda está de alguna manera olvidada en esta parte. Regularmente se le conoce o es definida como la organización lógico-semántica. De aquí nos pasamos al segundo enfoque de enseñanza, que es la escritura como un proceso. Cuando hablamos de la estructura como un proceso, estamos hablando específicamente es dominado como un proceso cognitivo, ¿no? Nos vamos a la parte de un proceso cognitivo y ofrece un paradigma capaz de investigar los pasos o fases mentales, lo que vimos hace ratito, que subyacen en la composición o producción de un texto. En este caso, cuando hablamos de la estructura como un proceso, ya empezamos a sumar un poquito lo que son los procesos cognitivos, mismos procesos cognitivos que debemos ir considerando. Y ya en última instancia, estamos considerando la escritura condicionada por el contexto. Cuando hablamos de escritura como contexto, es necesario que nosotros pensemos o analicemos en la parte contextual o ¿cómo llamarla? Ecológica tal vez, analizada en la composición escrita. Obviamente esta composición escrita va muy de la mano con la perspectiva etnológica. O sea, cuando hablamos de la perspectiva etnológica, nos referimos principalmente al proceso condicionado por el contexto, por el lugar en donde estamos, en el que vamos desarrollando la escritura o sobre lo que podemos hacer la escritura. Regularmente suele ser este tipo de contexto la escuela, ¿no? El espacio donde estamos o lo que vamos trabajando. En este caso es muy, muy importante que nosotros consideremos estos tres enfoques de enseñanza para escribir. Voy a hacer una pausa porque le voy a preguntar un traguito, pues se me traba el... Se me acaba la saliva y no puedo conseguir agua y estoy en mi oficina. Entonces me tuve que comprar un refresco. No soy fan de tomar refresco, menos cuando hablo. Pero aquí estamos. Continuamos con esta parte, entonces. Ya me eché un chorro de cada una de ellas. Por eso es importante que nosotros, cuando estamos escribiendo, tengamos una idea de lo que vamos a escribir. Yo, por ejemplo, puse nada más estos 3 puntitos, pero les explico cada uno de esos puntitos para que puedan ver. Hay otros donde son un poco más complejos que los escribí total y van a decir, ¿cuántas letras? Pero procuramos que no sea así. Entonces, de ahí nos vamos, que la habilidad de escribir no es innata, sino que es adquirida. Es lo que les dije hace rato. Hay algunos que de manera innata ya saben escribir, pero no saben escribir de manera metodológica.
Para escribir de manera metodológica es necesario que tomemos cursos, que practiquemos, que practiquemos. En este caso, los modelos de escritura no son igual o no van de la mano con los que son los modelos de enseñanza. O sea, te pueden enseñar de una manera y no forzosamente te van a enseñar a escribir. Yo hasta este momento no les estoy enseñando a escribir, les estoy diciendo lo que conlleva el escribir, pero yo no les voy a enseñar a escribir. Para eso hay otros expertos, a lo mejor yo tengo conocimiento, yo puedo expresárselos, pero hay personas extremadamente expertas que pudieras decir, yo quiero que esta persona me enseñe cómo se escribe, porque no cualquiera sabe escribir y no cualquiera sabe escribir de manera correcta. En este caso, cuando nosotros tratamos de buscar el aprendizaje, principalmente el aprendizaje para escribir, es necesario que nosotros empecemos a ver los distintos problemas que se nos van presentando o las dificultades que tenemos para poder desarrollar esta competencia de la escritura. O sea, no cualquiera puede desarrollar esta competencia de escritura si no se esfuerza. Cualquiera puede escribir, como dijeron ahí en la película de Ratatouille, cualquiera puede cocinar. Bueno, yo digo que cualquiera puede escribir, sí, solo sí se prepara, sí, solo sí practica. De manera particular, aquí en la universidad donde yo trabajo, hice una revista en el departamento donde yo estoy, pero es una revista dedicada a los alumnos, a cualquiera que quiera escribir, con la finalidad de que empiecen a acercarse a la escritura y que no le tengan miedo a la escritura, para que no empiecen a decir, ay, es que yo no sé escribir. Tú escribe de lo que tú quieras de alguna forma. Entonces, yo medio te digo si te equivocaste en algo para que lo corrijas, pero procuramos mandar lo que nos escriben, y responderles, te falló en esto, y van puliéndose, van puliéndose. Entonces es algo muy bonito esta parte de la escritura, cómo lo vamos sumando, cómo lo vamos teniendo. En este caso, para poder componer escritura, para poder escribir, es necesario que veamos el funcionamiento de los diversos conocimientos. En todo caso, los conocimientos dentro de la escritura, primeramente está el conocimiento social, que es cómo nosotros nos relacionamos entre los interlocutores y la forma en que vamos regulando la comunicación, que se es conocido como la situación comunicativa. Está también el componente, el conceptual, ¿no? El componente conceptual implica el tema del texto, de qué vas a hablar. O sea, primero, a quién va dirigido y cómo va dirigido. Segundo, cuál es el contenido que vas a tener, ¿no? ¿Qué es lo que vas a meter dentro de esta escritura? ¿Qué es lo que vas a trabajar? Y luego, pues en tercera parte está la parte lingüística, ¿no? En esta parte lingüística hay que ver qué tipo de texto vamos a utilizar, de qué forma vamos a trabajarlo. No es lo mismo que yo lea un artículo científico de algún doctor que va dirigido para doctores, que yo lea una antología de preparatoria de nivel medio superior que va dirigido para jóvenes. ¿Por qué? Porque en teoría la parte de lengua que estás utilizando es totalmente distinta y te va cambiando. En este caso, es necesario que nosotros veamos los modelos relacionados con la enseñanza de la expresión escrita. Estos modelos, primeramente, pues van cambiando y te van enseñando. El primer modelo es el modelo gramatical, que se fundamenta principalmente en lo que es la corrección lingüística. Es el llamado de variedad estándar, ¿no? Son los elementos formales y estructurales de lo que es la lengua escrita. Es el modelo gramatical. Es lo primero que debes de ver, es el modelo que se basa en la gramática. Posteriormente viene el modelo funcional. En el modelo funcional predomina la competencia comunicativa de la escritura en situaciones específicas de uso. Se escribe regularmente con la finalidad de informar, de opinar, de preguntar, de persuadir, entre otros propósitos. También se necesita mucha habilidad para utilizar ese modelo, porque de repente debes de alcanzar lo que estás alcanzando, ¿no? Estás informando, pero debes de hacer que la gente, lo que estás informando, reciba el mensaje que les estás dando y responda de la manera en que tú quieras que estén respondiendo, porque la escritura se basa en que alguien responda
a esa escritura. No es únicamente escribir por escribir. En este caso también está el modelo basado en el proceso. Cuando hablamos del modelo basado en el proceso, regularmente es cuando nos vamos ya nuevamente con lo que son los procesos cognitivos. Los procesos cognitivos específicamente para la producción, para la producción textual, cuando nosotros hablamos de hacer textos. Entonces, de esta manera, estos aspectos cognitivos nos van llevando de la mano para lo que estás trabajando. Por ejemplo, cuando se generan, relacionan y organizan ideas en un texto. O sea, tú tienes un montón de ideas, bueno, tú la debes de relacionar, tú la debes de informar, tú la debes de organizar, tú la debes de relacionar. ¿Para qué? Para que el texto tenga una coherencia. Y entonces, este modelo basado en el proceso te va a llevar a una excelente escritura, una escritura en la cual te dé un producto final digno. Un producto final que puedas presumir. Y aquí es donde me da risa. Alguna vez, cuando yo egresé de la carrera de psicología, yo en primer semestre me dejaron hacer un ensayo, yo me esforcé, hice mi ensayo, yo estaba orgulloso de mi ensayo, pero súper orgulloso de mi ensayo. Yo dije, wow. Luego el maestro, puta, ¿no? Me puso 10, yo bien emocionado por mi ensayo. A los 5 años egreso de la carrera y estaba encontrando, sacando todos los triques que tenía, que encuentro mi ensayo, lo empiezo a leer y dije, ¿cuántas tonterías escribí? Qué poca coherencia, qué poca organización. O sea, me saltaba de un tema a otro sin coherencia, no le daba la finalidad que debía de ser. Y realmente eso afecta mucho en algunas situaciones. De aquí nos pasamos al cuarto modelo, que es el modelo basado en el contenido. Cuando hablamos del modelo basado en el contenido, estamos asumiendo que la escritura está integrada al resto del currículum, de lo que estás trabajando. La lengua regularmente, el lenguaje oral que estás también utilizando, se concibe como un instrumento para transmitir y obtener información. Entonces, estos son los 4 modelos que se van trabajando o que se van teniendo dentro de lo que es la educación. El modelo gramatical, el modelo funcional, el modelo procesal y el modelo de contenido. Se dan cuenta, vamos trabajando poco a poco con las distintas dimensiones, las distintas situaciones que nos llevan esta educación, esta parte de la educación. Y es así como nos pasamos entonces a ver la escritura como un proceso cognitivo. Es lo que están viendo, es lo que estamos viendo, es lo que vamos a trabajar, que es la estructura como proceso cognitivo. Para poder ver la estructura como proceso cognitivo, yo hice una estructura, me basé en ciertos autores, en las cuales se detallan 3 grandes temas dentro de esta escritura. ¿Lleve a estornudar? ¿Se me fue? Ya. En este sentido, entonces, como lo dice aquí en la diapositiva, vamos a ver 3 grandes temas. Primeramente, vamos a ver los subprocesos de la escritura, porque hay subprocesos dentro de la escritura, lo que es la planeación, la redacción y la revisión. Eso los vamos a ver. Vamos a ver también, como otro subtema más, las diferencias entre escritores expertos y escritores novatos. O sea, cómo son los escritores que ya saben escribir y cómo son los escritores que sean novatos. Si tú eres un escritor novato, no te sientas mal. Todos somos novatos en algún momento o para algunos temas. Entonces, todos podemos aprender y pues vamos a juntarnos con los que son expertos para que nos enseñen a ser expertos, ¿no? Si tienes la posibilidad de acercarte a un experto y decirle, oye, enséñame, no le tengas miedo a eso. Un experto te va a asesorar y te va a apoyar por el simple hecho que en el momento de estarte apoyando y asesorando, va a crecer él también académicamente e intelectualmente. Entonces, nunca te va a decir que no un experto hasta donde yo tengo entendido, hasta donde he visto. Por fortuna yo me rodeo de grandes expertos que me ayudan y pues bueno, es bonito esta parte.
Y bueno, por último, lo básico, las estrategias de enseñanza-aprendizaje, me basé mucho en en los escritos de Díaz Barriga, ¿no? Es muy importante que veamos cada uno de estos. Cada uno de estos temas lo vamos a ver por separado, ¿no? Primeramente vamos a ver lo que son los subprocesos de la escritura, lo que es la planeación, la redacción y la revisión. En este caso, es importante que nosotros consideremos que la estructura, que la escritura, perdón, no la estructura, no, la escritura, la entendamos como una producción de textos de diversos tipos y con varios fines. De alguna manera, cuando nosotros hablamos de escritura, puede tener muchos fines, puede tener diversos tipos de escritura. Y bueno, tenemos que entender también que es un proceso totalmente complejo que requiere de un alto compromiso cognitivo. Si no tienes un compromiso cognitivo, no vas a escribir. Así de simple. ¿A qué me refiero? Bueno, que nosotros debemos de aprender a que si vamos a querer escribir, realmente nos concentremos en escribir. No que de repente, vamos a ver qué serie está en Netflix y China y estás viendo. Mientras veo mi serie me pongo a escribir. No, no se puede, no. Tienes que tener ese compromiso ¿por qué? Para poder escribir. Necesitas destinarle el tiempo suficiente a la escritura para que puedas atender todas estas fases por la que estás elaborando un texto, ¿no? En este caso, nosotros hablamos de la escritura, de la tarea de la escritura, es necesario que pensemos en el contenido, ¿no? Qué tipo de contenido va a tener, el tipo de texto, el tipo de léxico, el léxico adecuado, como lo dice aquí, la morfosintaxis, la normativa, la cohesión, la ortografía, entre otros elementos que puede tener la escritura. Como ya les dije, no les voy a hablar de metodología, pero es importante que sepan toda esta parte, ¿no? Les estoy hablando básicamente de la parte cognitiva, pero es una parte importante que ustedes deben de pulir, que ustedes deben de trabajar, que ustedes deben de manejar, pero sobre todo que ustedes deben comprometerse, porque si no se comprometen, no va a servir. En este caso, la tarea de redactar un texto coherente y adecuado debe ser en varias y recurrentes etapas. Básicamente estamos hablando de un conjunto de procedimientos específicos. En este caso, necesitamos para escribir la participación activa del escritor, nosotros los que estamos escribiendo, y debe de aplicar ciertas operaciones mentales complejas, como ya les mencioné, ¿no? Los tres elementos o los tres subgrupos en los cuales lleva la escritura. Primeramente, pues vamos a hablar aquí, ¿no? De la planeación. Cuando hablamos de la planeación, tenemos que hablar el propósito del escrito. O sea, ¿cuál va a ser tu propósito al escribir? ¿No? ¿Cuáles son tus posibles lectores? ¿Quiénes son los lectores que vas a tener? ¿Cuál es el contenido? Entonces, cuando ustedes empiecen a escribir, deben de partir de esta parte en específica, ¿no? Propósito del escritor, ¿cuál va a ser tu posible lector? Y obviamente, pues la parte del contenido. A ver, entonces vamos a ponerle aquí, lo voy a escribir, el no me lo voy a poner aquí, propósito, el lector, ¿qué tipo de lector? ¿Y cuál era el otro? El contenido. El contenido. No lo escribo del todo porque se me mueve la computadora cuando empiezo a escribir. De por sí escribo feo y la otra vez se ve más feo ahí. Entonces, es importante que nosotros pensemos en esta parte, ¿no? El propósito, el tipo de lector y el contenido que vas a utilizar. Ahí empieza tu planeación. Ahí empiezas a planear. Posteriormente viene la parte de redactar. Cuando hablamos de redactar, es donde empezamos a hablar de la textualización. Cuando empezamos a hablar del texto como tal. Esta textualización debemos de ver principalmente cuáles son las características del texto. ¿Cuáles son las características del texto que vas a tener? ¿Cuál es el léxico que debo de utilizar? Como les dije hace rato, no es lo mismo un texto dirigido a niños que un texto dirigido a bachillerato o que un texto dirigido a doctorantes, ¿no? Entonces son distintos textos que debemos de trabajar, pero es importante que vemos el léxico adecuado.
regresamos nuevamente a la morfosintaxis normativa, nos vamos a la parte de la cohesión, a la parte de la ortografía, a la parte de los signos ortográficos. Y aquí pasa algo muy divertido. Yo les voy a decir, les voy a recomendar si quieren escribir, que bajen en su computadora un programa de lectura de textos. ¿Por qué? Porque en algún momento dado ustedes empiezan a escribir y se les fue una coma o les falta una coma o les sobra un punto, tienen un punto de más. Y de repente, si tú le das a un lector, una computadora, yo tengo en mi teléfono no me acuerdo cómo se llama, Read PDF o algo así se llama, Read PDF, que me lee los PDFs de algunas ocasiones cuando me ando trasladando a algún lado y tengo que leer algún libro, le pongo ahí el Read PDF. Hay uno que sirve también para leer tu Word, ¿no? Cuando estás escribiendo. Y entonces cuando empieza a leer, de repente hace unas pausas bien extrañas y tú te quedas como que sobraba ahí una coma o como que le faltaba una coma ahí o como que algo no está bien ahí. Entonces es una herramienta tal vez, lo ideal es que lo puedas hacer sin eso, ¿no? Pero pues no está de más una revisadita, y más cuando se lo vas a mandar a un asesor, que luego los asesores son fuertes, son duros, y lo hacen para ayudarte, no nomás por maldad, ¿no? No parece maldad, no, lo hacen para ayudarte. Entonces, lo importante es que cuando te llegue tu texto con tu asesor, con la persona que te lo va a revisar, esté el texto de la mejor manera posible. Y con eso ya te evitas que te digan cosas que no te van a gustar. Entonces, es importante que hagamos esto, que busquemos las estrategias posibles. Y bueno, nos vamos a la parte de la revisión, ¿no? Cuando hablamos de revisión, es importante que nosotros, como ya les dije, podamos utilizar ese tipo de programas, ¿no? Pero no solo eso, que empieces a leer tú sobre lo que ya está escrito, que empieces a leer sobre lo que tú ya tienes, o que empieces a leerlo en voz alta, empieza a leerlo en voz alta y date cuenta de cómo metiste la pata, inclusive te das cuenta de errores de dedo. A mí me pasa mucho, que de repente empiezo a leer y dije, chirrión, ¿en qué momento escribí esto? O yo mismo me he dicho, ¿qué demonios trataba de decir con esto? ¿No? Entonces, de alguna manera empiezas a revisar, empiezas a leer y de esa manera empiezas a evaluar lo que estás haciendo, empiezas a evaluar lo que estás trabajando. Entonces, ¿se dan cuenta? Empezamos a meterle un poquito la parte cognitiva a esto de la educación. Entonces, sí se dieron cuenta que el primer punto en este caso es la planeación, redacción y revisión. Son básicamente los procesos de la escritura. En este caso, la escritura debe de llevar a cabo directamente los procesos cognitivos, los importantes, los que vimos hace rato. Por eso dije, voy a empezar de lo básico, que ya deberían de saber muchos, a lo mejor no lo saben y entonces me sirvió meterlo, a lo complejo, que es a donde estamos, que tampoco es tan complejo, realmente es bastante sencillo, es muy sencillo de digerir y sobre todo es muy sencillo de explicar porque pues lo estoy haciendo, y si yo lo puedo explicar, cualquiera lo puede explicar porque yo no soy un genio, soy un tipo más. Entonces, es importante que nosotros podamos entender esta parte, ¿no? En este caso, los modelos cognitivos sobre la composición escrita son principalmente, la escritura supone procesos y actividades cognitivas que a su vez implican subprocesos organizados en un sistema global al texto escrito. Dicen, ay, nomás es una, pues no, hay otra más. La escritura tiene un carácter flexible. Acuérdense, la escritura debe ser flexible, debe poder manejarse, debe ser recursivo, puedes utilizarlo otra vez o puede inclusive ser interactiva. Cuando tú debes de leer algo y haces que el que te está leyendo, el lector, pueda reflexionar, pueda utilizarlo, pueda citarte principalmente, ¿no? Para los que ya hacen escritos, los que ya tienen algunos artículos y todo eso, si tú escribiste algo de una manera flexible, de una manera clara, entonces cualquier otro que esté haciendo su trabajo y lea lo que escribiste y diga, ay, yo quiero utilizar ese párrafo, lo voy a utilizar y te voy a citar a ti, Chuchito Pérez, en 1995, ¿no? Porque es necesario que nosotros pensemos en esta parte de la lectura. Hay gente que hace sus escrituras tan complejas que son incitables. Así dices, bueno, ¿y esto qué? No, no se puede citar, tendría que meter todo. No, procura que sea una escritura flexible. Y por último, los procesos y la estructura de la composición están afectados y controlados por las variables internas
que son los conocimientos previos que tenemos con nuestras restricciones lingüísticas y nuestro tema de escritura, y lo que son las externas, que es el contexto comunicativo y la audiencia a quien va dirigido. Entonces es importante que nosotros pensemos toda esta parte de las restricciones, de las variables tanto internas como externas, que nos hacen escribir, que nos hacen trabajar, que nos hacen llevar lo que estamos viendo. Y bueno, de esta manera es como nosotros vemos lo que son los subprocesos de la escritura. Es muy simple, ¿no? Los subprocesos de la escritura. Pero les dije que les iba a hablar de 3 temas. Primero eran subprocesos de escritura y posteriormente ahora vamos a ver la diferencia que existen entre lo que son escritores expertos y escritores novatos. Ya vi que ya son 4:30, en teoría esto iba a acabar 4:30, pero empezamos más tarde, entonces me voy a tomar mi tiempo. Eso les pasa por llegar tarde. Entonces, yo me voy a tomar mi tiempo porque todavía me quedan 2 grandes temas por trabajar. Y bueno, primeramente vamos a hablar lo que son las diferencias entre los escritores expertos y los escritores novatos. Para poder tomar estas diferencias entre escritores expertos y novatos, nos vamos a ir rápido porque lo hice en un cuadro. Es que los cuadros son fabulosos porque te ayudan a explicar un comparativo total. Y entonces por eso nos vamos a ir rápido por cada uno de los cuadros. Bueno, por cada uno de las líneas que existen en el cuadro. Este cuadro que diseñé es muy simple. Tenemos que ver las diferencias que existen entre los escritores expertos y los novatos. Hay diferencias. Definitivamente hay diferencias. Yo puedo leer, yo tengo una amiga que quiero muchísimo y que es doctora también y que escribe y yo le digo, a ver, ¿qué has hecho? Pásamelo para leerlo. O sea, es gratificante leerla. Y entonces yo la leo y digo, oh, qué gusto leerla, ¿no? Y pues hay otros donde, ay, tengo que leerte, ni modo, o sea que, no, cuando hablamos de escritores expertos, son escritores que ya llevan rato haciéndolo, que están bien pulidas sus capacidades, y de los novatos, pues son escritores que apenas están empezando. Pero para ser más centralizados, vamos a ver el cuadro. En este cuadro, primeramente, tenemos aquí los escritores experimentados, estamos en este nivel. Los escritores experimentados utilizan los procesos de planificación, textualización y revisión en el acto de la escritura, ¿no? Buscan más ideas, hacen esquemas mentales, redactan. Eso hace un escritor experimentado, lo que vimos hace ratito, ¿no? Hace unos minutos lo vimos. Lo que hace un escritor novato es que se pone a escribir como se le da su gana. No planea, no queda en concreto, hace la tarea, provocando más preguntas que respuestas. Me encanta esta parte. Y bueno, no requiere ninguna planificación previa porque nada más va escribiendo lo que se le va ocurriendo. No tiene una coherencia, no tiene una textura. Entonces, vámonos por la 2, ¿no? Un escritor experimentado genera nuevo conocimiento. Una persona, un escritor experimentado, escribe cosas que salen de su cabeza. En ocasiones lo que sale de su cabeza lo sustenta con lo que alguien más ya escribió, ¿no? En todo caso le llaman, en algunos tipos de investigaciones, estado del arte, ¿no? Ponte a ver qué se ha escrito sobre el tema que tú propones, pero tú estás generando algo nuevo, ¿eh? Tú estás haciendo un tema totalmente nuevo, tú estás haciendo un tema tuyo únicamente. En cambio, el novato, pues, no genera contenido, ¿no? Tache. No genera contenido, o sea, no hace algo, únicamente lo que hace es copiar y pegar de otros autores, no generar lo suyo y pues ahí vas cayendo, ¿no? Simplemente es un pequeño Frankenstein de escritura. Y pues en algunas ocasiones, pues funciona para ciertas cosas. Pero si tú quieres ser un escritor, si tú quieres ser un investigador, si tú quieres ser un doctor, si tú quieres hacer una buena tesis, pues tienes que generar tu propio contenido. En este caso, en el número 3, vamos a poner, los experimentados suelen hacer composiciones largas y estructuradas. Saben acceder a nuevos conocimientos, saben buscar, saben prolongar, pueden echarse un texto enorme y no lo has empezado porque es material nuevo, material que te está ayudando a este crecimiento académico.
Y en cambio, pues el escritor novato suele no ser bueno para buscar conocimiento, no sabe buscar conocimiento, no genera conocimiento y mucho menos lo organiza. Y entonces regularmente suele escribir cosas chiquitas, ¿no? Suele escribir, cuando ves una tesis, una investigación súper corta, eso quiere decir que pues el escritor era algo novato porque pues no supo fluir su conocimiento, no supo fluir. No por eso les estoy diciendo que sus trabajos tienen que ser súper extensos, no. El trabajo tiene que ser lo que cubra tu planificación. Si lo planeaste y se cubre con poco texto, pues entonces es un buen texto, no forzosamente es porque eres novato. No se vayan a confundir que diga, ese Tadeo desde México me vino a decir que pues como está cortito no sirve mi texto. No, no, no. Si cubre la parte de la planificación, de la textualización y de la revisión, tu texto es probable que sea bueno, que sea válido, ¿no? Y bueno, vámonos por la parte 4. La parte 4 nos dice, la revisión se concibe como una actividad que en esencia involucra el texto como una totalidad. En este caso, cuando hablamos de el texto, es que el texto lo ves como un todo, no por sus párrafos, no por sus hojas. Y en cambio, pues el novato regularmente hace una actividad superficial, regularmente no hace un arreglo cosmético, perdón dicho, al revés, hace un arreglo cosmético únicamente que tenga buena ortografía, que tenga buen léxico y bueno, que tenga una morfología sináctica clara, ¿no? En todo caso. Entonces, de esta manera, pues, se va viendo. Y bueno, por último, de este comparativo que se tiene, es que, por ejemplo, los experimentados acostumbran a leer, releer y seguir leyendo lo que escriben y pues vas leyendo una y otra vez para poder entender tu texto, para poder trabajar tu texto, ¿no? Se concentran principalmente en lo que es el aspecto y el contenido de tu texto, el aspecto de lo que estás haciendo, en lo que estás trabajando. Y un escritor novato únicamente atiende lo que es la forma, ¿no? En todo caso. Y para esto, bueno, de alguna manera existen dos modelos del campo cognitivo que describen a grandes rasgos y explican los procesos de composición de los escritores expertos y novatos. Estos dos modelos, principalmente es el modelo del decir el conocimiento, que es lo que hace el escritor novato, donde regularmente la composición se realiza como un vaciado de información únicamente, ¿no? La información tal vez de la mente del escritor hacia un texto. O sea, yo no se me ocurrió, lo escribí, ahí está, ¿no? Eso se puede ver en poemas, ¿no? En prosas. Pero regularmente escribe lo que sabe, únicamente. No escribe más sin enmarcar el acto global que implica hacer una investigación compleja, ¿no? Que trates de buscar la solución de problemas retóricos. De alguna manera, la producción escrita inicia sin un proceso de planificación previo, como ya lo hemos dicho, y pues en consecuencia tiene la característica o los rasgos de que son cortos, no tienen coherencia, omiten elementos importantes, pero sobre todo eso, omiten elementos importantes, tienen un contexto, tienen una finalidad, tienen regularmente ideas poco elaboradas, pues desgraciadamente son ideas poco elaboradas y excesivamente pendientes de la ortografía y aspectos formales del texto. O sea, una persona que se preocupa más por la ortografía, que no es malo preocuparse por la ortografía, pues regularmente está dejando a un lado la forma, ¿no? El contenido. Este modelo del decir del conocimiento se encuentra regulando los productos de alumnos que regularmente son de educación básica. Son alumnos de educación media superior, que es el bachillerato. No sé cómo se le llama en Perú, no sé cómo se le llama en Colombia, pero pues aquí en México es educación media superior o bachillerato. E inclusive alumnos de educación superior que todavía no saben escribir, que todavía utilizan esta parte, ¿no? El modelo del decir del conocimiento. Ya pasando de ahí, nos pasamos al segundo modelo, ¿no? Al modelo que tenemos aquí. Este modelo es muy importante porque es el modelo de transformar conocimiento.
ya existe conocimiento, entonces debemos de concebir la escritura como un acto complejo de solución de problemas. ¿Se acuerdan lo que les dije, lo que era inteligencia? Bueno, es un acto de solución de problemas. Cuando nosotros queremos hacer un escrito, queremos hacer un artículo, debemos de pensar que debemos de solucionar un problema. Cuando te dan metodología de investigación, te dicen, ay, planteamiento del problema. ¿Y eso qué chinitos es, no? Bueno, pues estás tratando de resolver un problema, entonces por eso es planteamiento del problema. En este caso, un escritor maduro, un escritor experto, debe de resolver cuestiones relacionadas con el contenido o con distintos tópicos de la escritura, a través de escritura, tomando procesos lingüísticos, tomando inclusive procesos retóricos, ¿no? En este sentido, la composición es planeada, es reflexiva, es autorregulada, consiste básicamente en saber decir lo que se conoce o se ha documentado. O sea, yo sé decir lo que conozco, pero también sé decir lo que me he documentado. Si yo quiero hacer una investigación de X tema, tengo que ponerme a leer un montón de investigaciones que se han hecho con respecto a ese tema, ¿no? No únicamente decir, pues yo sé que es así y así lo voy a decir. Entonces no estás dando ciencia, estás dando tu punto de vista y eso no es válido. En este caso, es importante que nosotros consideremos el tipo de género o la tipo de audiencia al que vamos a dirigir este escrito y de alguna manera transformar lo que sabemos en una buena retórica discursiva. No cualquiera sabe dar un buen discurso y el que sabe dar un buen discurso es aquel que sabe escribir, que sabe basarse. Por eso es importante que nosotros, si queremos escribir, tomemos el modelo de transformar el conocimiento. Es muy simple, tal vez no, pero lo que sí se requiere es que te esfuerces, que te dediques. Si no te dedicas, no va a servir. Y bueno, vamos con la última parte, que son estrategias de enseñanza y aprendizaje de la escritura. Para mí, los procesos de enseñanza-aprendizaje son muy valiosos. Desde que yo entré a mi carrera, cuando me empezaron a enseñar a Frida Díaz Barriga, dije, wow, qué escritos, me gustaron de alguna manera. Y es importante que consideremos las estrategias de enseñanza y de aprendizaje de manera correcta, que de alguna manera nos ayuden o que sean capaces de ayudarnos a escribir de una manera autónoma y autorreguladora, independientemente de la situación educativa en la que estés, ¿no? En la situación de enseñanza que estás. Cuando hablamos de un proceso de enseñanza-aprendizaje, es necesario que nosotros nos estamos aprendiendo, que nos estamos puliendo. En este caso, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, yo les dije que era de una manera autónoma, pero también se valora la ayuda del asesor. Como ya les dije, es importante que tengamos un asesor, que no queramos escribir por nuestra cuenta, necesitamos que alguien nos asesore para que puedan proporcionarnos una producción exacta del producto que estamos haciendo, una producción de algo bueno que estamos haciendo. En todo caso, es importante que nosotros tengamos el acceso a esa escritura. Entonces, hablar de este proceso de escritura implica que vinculemos distintas estrategias. Estas estrategias vinculadas se dividen principalmente en dos grupos, ¿no? Que los utilizamos ya sea de manera consciente o no consciente y que influyan de alguna manera en la producción de textos. Entonces, hay un grupo regularmente los que manejan el escrito para expresarse por escrito, ¿no? Maneja el escritor para expresarse por escrito. Regularmente se conoce con el nombre de estrategias de aprendizaje o cognitivas. Y está el otro grupo donde son utilizadas por el asesor a fin de lograr sus objetivos de aprendizaje, denominadas estrategias de enseñanza o instrucciones. Entonces, aquí es donde ya tenemos las estrategias de enseñanza y aprendizaje. Es cómo se va manejando, es cómo se va trabajando. En todo caso, es importante que nosotros, cuando escribamos un proceso cognitivo, debemos involucrar ciertos procesos, ¿no?
regularmente hablamos de 3 subprocesos que nos ayudan en esta parte, que es planeación, redacción, textualización y revisión. De hecho, son 4, me equivoqué ahí. Y se pueden establecer con una clasificación de estrategias. Estos subprocesos que ya los mencionamos, lo que era planeación, redacción, no, es que es planeación, redacción, textualización y revisión. No me equivoqué, sí son 3. Este es uno. Cuando hablamos de esos 3 elementos de los que ya hablamos, de los que ya estuvimos trabajando hace ratito, partiendo de ahí se establece una clasificación de estrategias de la expresión escrita con distintas estrategias, de distintas maneras. Entonces, nosotros debemos de considerar estas estrategias de una manera totalmente clara, ¿no? Escribir un proceso cognitivo complejo implica que nosotros utilicemos estas estrategias para escribir. Y aquí es importante que me pongan atención porque no le puse definición, se las voy a explicar. Ahí aparece la primera, que es analizar la situación de la comunicación. ¿Y qué significa analizar la situación de la comunicación? Bueno, el futuro escritor, tú y cada uno de ustedes debe interrogarse sobre el sentido del escrito, de lo que está haciendo. ¿Qué es lo que quieres producir principalmente? ¿Quién lo va a leer? Eso es simple. ¿Qué se quiere conseguir? ¿Qué voy a conseguir yo con este escrito? ¿Qué se sabe del tema, no? ¿Qué sé yo de este tema? Y bueno, esto es principalmente la primera estrategia. Tenemos otra estrategia que se llama generar ideas. Voy a tomar refresco, perdón. Se me acaba la voz. Al hablar de generar ideas, implica que nosotros utilicemos una técnica como generar ideas que es muy útil. Esta de generar ideas implica llevar a cabo un torbellino de ideas principalmente, en que de alguna manera nosotros nos concentremos durante algunos minutos en determinado tema, ¿no? Y regularmente, ya que estamos viendo ese determinado tema, empecemos a apuntar, empecemos a anotar, ¿no? Con pluma, me empiezo a anotar todos los elementos que se me ocurran, todo lo que se me ocurra. Ya me basé en un tema, bueno, todo lo que se me ocurra, empiezo a anotarlo, y empiezo a hacerme preguntas con respecto al mismo tema, inclusive a dibujar, a hacer distintas cosas, basándome en ese tema en el que estaba yo concentrado. Eso se llama generar ideas, es a partir de una lluvia de ideas. Ya que generaste estas ideas, vamos con la siguiente estrategia, que es organizar las ideas. ¿Qué es organizar las ideas? Bueno, ya te llenaste de ideas. Ahora, fíjate cuál de esas ideas destacan. ¿No? ¿Cuál de esas ideas destacan? Regularmente yo lo hago mucho. Hay un programa en internet que se llama Mentimer. En Mentimer tú les das una idea y los demás te escriben palabras de esa idea y te van viendo cuál es la que más se va repitiendo. Eso es muy útil para cuando quieres hacer algún tipo de investigación. Búsquenlo por ahí, se llama mentimer.com y te va a ayudar por un montón de cosas de investigación para encuestas rápidas y cosas por el estilo. Pero bueno, en este caso, organizar ideas implica que, pues, ya que encontraste ya destacaste algunas de las ideas que tienes, pues empiezas a clasificarlas, ¿no? A ponerles, de alguna manera un orden. Ya sea a través de mapas mentales, que muchos son muy buenos haciendo mapas mentales, ya sea a través de ideogramas, ya sea a través de esquemas, ya sea a través de cuadros sinópticos, lo que se te ocurra, pero organiza todas las ideas que tengas, ¿no? Organiza todo lo que se está trabajando, todo lo que tienes. Posteriormente, nos vamos a la parte de revisar técnicas. ¿Qué significa revisar técnicas? Bueno, aplicar las reglas gramaticales, ¿no? Reglas de escritura que se tienen, ver la eficacia de las frases que usted estás utilizando, aumentar la legibilidad del texto, que cualquiera que lo pueda leer, que sea muy legible,
Y pues, claro está, revisar la gramática, revisar la ortografía, revisar la forma, ¿no? La forma del texto que estás haciendo. Y bueno, pues por último, la parte de valorar técnicas. Cuando hablamos de valorar técnicas, implica que nosotros leamos el borrador en voz alta. Empezamos a leer en voz alta, lo leemos otra vez, pero ahora lo empezamos a leer críticamente, lo empezamos a releer de manera crítica, hacemos otras relecturas más de manera selectiva, como diciendo, a ver, esto me gustó, esto no me gustó, y bueno, pones una atención total a ciertos aspectos, ¿no? Y es así como pues nosotros podemos ver estas estrategias de expresión escrita. Y bueno, de alguna manera es importante que nosotros consideremos que las estrategias de alguna manera de enseñanza-aprendizaje es en función de algunos procesos escritos, ¿no? Regresamos nuevamente con la planificación, la redacción y la revisión. Mientras mayor sea, en este caso, mientras mayor sea el conocimiento de lo que sabemos, del porqué de nuestros aciertos o desaciertos, tenemos más posibilidades de aprender, tenemos más posibilidades de consolidar éxitos, superar deficiencias, disminuir la dependencia del azar o de la suerte. Nosotros vamos forjando nuestro propio trabajo. Ahora sí que nosotros vamos forjando nuestro propio destino. Y bueno, ya por último, podemos ver lo que son las distintas estrategias de planificación, ¿no? Que es analizar los elementos de la situación de comunicación, ¿no? Que es emisor, receptor, propósito, tema. Formular con palabras el objetivo de una comunicación escrita, que se espera conseguir. Consultar fuentes de información diversas, lo que son enciclopedias, diccionarios, hoy en día el internet, obviamente. Yo siempre le digo a mis alumnos, pero que no sea de Wikipedia, porque Wikipedia es una cochinada, pero busquen artículos científicos en internet. Si quieren saber de ciencia, pues recomendarles de aquí de México, pero es de toda Latinoamérica porque tienes muchas cosas. Redalic, busquen Redalic y hay muchísimos artículos científicos. Bueno, aplicar técnicas diversas de organización de idea, hacer esquemas, como ya les mencioné, determinar cómo será el texto, ¿no? ¿Qué es lo que tú esperas? ¿Qué es lo que vas a hacer de este texto? El tono, la presentación. Y pues elaborar distintos borradores de lo que estás haciendo. Cuando hablamos, estamos hablando de cada una de las tres estrategias. Estas son las estrategias de planificación. Ahora vamos con las estrategias de redacción. En estas estrategias de redacción, nos vamos a la parte de proceder a plasmar sobre el papel las ideas. Debemos de concentrarnos selectivamente en diversos aspectos del texto, porque ya es redacción. Mejorar el lenguaje para lograr el efecto deseado, ¿no? Imagínense que yo me pongo a hablarles de forma muy mexicana. No, luego en ocasiones se me sale, pero muchos de ustedes no son mexicanos y los que no son mexicanos no me van a entender la mitad de lo que digo porque empiezo a utilizar mexicanismos. Entonces hay que utilizar un lenguaje que alcance a todo mundo. Y bueno, utilizar la sintaxis correcta y la selección del vocabulario. Y pues en esta parte, pues ya nos vimos en esta parte de la planificación, ya nos vamos con la parte de la redacción, ahora nos vamos al final con la revisión. Insisto, con la revisión, comparar el texto producido con planes previos, lo que ya les dije, el estado de la naturaleza, que le llaman por ahí, en el cual vas a comparar textos. Leer de forma selectiva, o sea, no leas todo, sino debes de ver ciertos aspectos, lo que son ideas o estructuras, o lo que es gramática y puntuación. Debes de alguna manera dominar diversas formas de rehacer o retocar un texto, porque no cualquiera puede empezar, le mueves un poco a su texto y ya perdió toda la forma. Entonces es necesario que tengas esa forma de cambiar o de utilizar, de hacer las cosas. Y bueno, estudia los distintos modelos que hay. Esas son las recomendaciones o las estrategias que yo les puedo dar en cada uno de los tres aspectos de la escritura. Y pues cuando nosotros escribimos debemos de tener conciencia de las capacidades y limitaciones de los procesos del pensamiento, ¿no? Estos procesos del pensamiento que organizan el texto que nosotros tenemos, que vamos trabajando. Y pues las estrategias son muy rápidas, me voy a ir muy rápido, son las estrategias metacognitivas que son antes de escribir, desde explicar el objetivo que se tiene cuando se escribe,
construir ideas acerca del contenido, tomar conciencia para quién estoy escribiendo, cosa que ya lo vimos hace rato. También, durante la escritura, identificar las dificultades que impiden expresar las ideas, utilizar palabras, operaciones y párrafos para comunicarse, asegurar la coherencia y cohesión del texto, seleccionar ideas principales. Y por último, después de la escritura, ¿no? Ya es analizar la calidad del contenido, la amplitud, riqueza, profundidad, revisar la organización y presentación del contenido, que es estructurar el texto y las unidades, confirmar o rechazar el estilo de escritura, que es el que, si vas es el que vas a usar o no, y corregir aspectos morfológicos, sintácticos. Es una parte de las estrategias metacognitivas para llevar a cabo la escritura. Y bueno, ya para finalizar, ahora sí, es importante que señalemos nosotros los aportes de la teoría cognitiva a la enseñanza-aprendizaje de la lengua escrita. Estos aportes te enseñan primeramente a redefinir el objeto del conocimiento, o sea, el lenguaje que estás utilizando. Vas a cambiar tu lenguaje si vas a ser un gran escritor. Vas a aprender a hablar. Como ya les dije, aprendizaje implica un cambio más o menos permanente de conducta. Si aprendiste a escribir, ya no vas a escribir igual, ¿no? Posteriormente, comprender al sujeto que aprende, o sea, a la persona que está enseñándole, que le están mostrando. Y bueno, valorar el papel de los asesores como mediadores del proceso de aprendizaje. Es importante que nosotros pensemos en esos mediadores.